Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar de regreso en este episodio especial. Este es un episodio especial de la Ney Podcast porque voy a hacer un experimento. Estoy cerrando el podcast y lo voy a cerrar con este experimento muy interesante que me propuso mi querido Borja Girón. Y el experimento es hacer un podcast al mismo tiempo, es decir, vamos a hacer un podcast para la Ney Podcast y un podcast para un episodio, ¿no? Un episodio para su podcast, que ya no me acuerdo exactamente, es Mastermind, ahorita nos va a decir exactamente. Productividad máxima. En productividad Productividad máxima lo vamos a máxima, poner. Sí, sí, sí. exactamente. Borja, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, por aceptar hacer este experimento y por compartir tanto con tu audiencia, con la mía, lo que los dos sabemos. Bienvenido. Pues nada, bienvenida también a mi podcast, porque bueno, esto es acaba de surgir. Lo teníamos ahí medio. Yo lo tenía ahí como no sé qué vamos a hacer, si te entrevisto, si me entrevistas, y hemos decidido pues lanzar un episodio que podemos usar en los dos podcasts. Así que muy buenas a todos. Yo soy Borja Girón, soy consultor de marketing digital y estás escuchando el podcast Productividad Máxima y también el podcast de Lana y Podcast de Sonia. Así que vamos a presentarnos para las dos audiencias. Bueno, yo ya me he presentado, soy Borja Girón, borjagirón.com. Tenéis cursos de marketing digital en triunfacontublog.com. Y Sonia, cuéntanos tú en qué estás ahora metida y por qué cierras el podcast. Bueno, no sé si lo vas a cerrar, vas a cambiar el nombre o no lo cierres. Ah, se nota que eres un podcaster igual que yo, que amamos el podcast. Mira, la verdad, bueno, antes que nada me voy a presentar con la audiencia de Borja. Yo soy Sonia Sánchez Square. Durante 14 años, este año cumplí 14 años de enseñar a las personas a manejar mejor su dinero, hablar de finanzas personales que se entienden. Fui pionera en este tema, también fui pionera en los podcasts en español, pero justamente este 2022 empecé a hacer un giro porque creo que como que mi trabajo con las finanzas personales, digo, no porque fuera mi trabajo que más gente hablaba de finanzas personales, pero cuando yo empecé en 2008 había muy poca información acerca de este tema y la poca que había era muy académica y un poco aburrida. Y uno de mis grandes objetivos era que más personas tuvieran educación financiera. Y hoy en día, Borja, la verdad es que hay muchas personas en las redes sociales hablando de finanzas personales, lo cual me parece increíble. Y entonces de pronto dije, bueno, creo que ya este objetivo que yo tenía hace 14 años ya se cumplió. Entonces es hora de empezar a hablar de otros temas importantes. Y también de eso, pues quería hablar contigo y platicar en este podcast de este cambio que habla de una riqueza, pero una riqueza mucho más amplia. Las finanzas personales son muy importantes, pero pues necesitamos riqueza en todas las áreas. Necesitamos lo que yo llamo ahora el lujo que no se ve, ¿no? Es el lujo que exactamente no se compra con dinero, aunque el dinero te ayuda. Y entonces hablo acerca de cómo tener una vida mejor diseñada. Digamos que de eso se trata mi nuevo enfoque y mi nuevo tema. Muy interesante ese nuevo cambio. Al final, yo creo que todos vamos cambiando. Yo he ido adaptándome, he ido cambiando, he ido modificando cosas, he ido creando podcasts, he ido cambiando los nombres de los podcasts. Bueno, los precios incluso, que te suelen decir, no, sube precios, nunca los bajes. Bueno, pues yo he ido subiendo precios, los bajé y los he reducido al máximo, que los puse incluso, ahora están gratis, ¿no? Y mi intención es poner todo gratis. Voy al contrario muchas veces de todas las recomendaciones que se dan. ¿Cómo va este cambio? ¿Qué tal te va ahora? ¿Cómo te ves? ¿Te ves mucho más tranquila o simplemente es una nueva etapa por la que te apetece pasar ahora? Fíjate que es una etapa en la que me siento muy tranquila, le has dado muy bien a la palabra, porque justamente me dio un burnout muy fuerte, y de hecho por eso ahorita he estado hablando mucho de ¿Qué es burnout. burnout exactamente? Burnout es básicamente, la traducción literal es quemado, pero no uso la palabra quemado porque aquí en México quemado tiene que ver con dañar tu reputación. Entonces el Vale, significado es completamente diferente. Y básicamente burnout se traduce como desgaste laboral, un desgaste físico, mental y emocional por exceso de trabajo. Y sobre todo, curiosamente, es un exceso de trabajo relacionado con no lograr los objetivos. Y entonces entras como en esta caminadora de hámster en el que estás trabaja y trabaja y trabaja tratando de lograr objetivos que no alcanzas y terminas
literalmente quemado emocional, física y mentalmente. Y eso fue lo que me pasó tanto literal como metafóricamente con el tema de las finanzas. Sí llegó un momento en que me agotó. O sea, me di cuenta que dije, ya no tengo nada más que decir después de 14 años. Es un tema muy interesante, es padrísimo, pero dije, no, ya. Y me vino un burnout muy fuerte, también físico, de estar lanzando, de estar, pues como yo digo yo, persiguiendo a estos locos de las 6 cifras que te presumen de su superfacturación y de que a todo el mundo le va súper bien y wow. Pues caí en esa vorágine y caí en ese ruido y caí en ese espejismo, digamos. Y pues sí, me dio una quemazón y un desgaste laboral muy, muy fuerte. Y entonces este nuevo acercamiento, este nuevo cambio, ha sido una bocanada de aire fresco, ha sido algo tan refrescante, me siento muy bien y además, pues me siento muy, muy, mucho más conectada con nuestro nuevo mensaje en relación a lo que estoy viviendo y lo que he vivido en los últimos años. Yo aquí quería hacerte algunas preguntas, de hecho tengo algunas preguntas preparadas, porque en principio esta era una entrevista que te iba a hacer yo a ti, después pero vamos a ser más productivos, ¿no? Que justo viene perfecto para mi podcast. Voy a hacerte algunas preguntas centradas como si fuera una especie de resumen general de todo tu podcast, todos estos años que has estado haciendo, para luego Vale, meternos en tu nueva etapa, ¿vale? Si te parece. me encanta. Entonces, los 3 mayores errores que cometemos con el dinero, ¿cuáles crees que podrían ser? Número uno, el uso del crédito. Usamos mal el crédito, de verdad, tenemos tantos malos entendidos y la verdad es que, bueno, también no hay información, bueno, no había, ahora ya hay mucho más, pero antes no había mucha información fidedigna. Las propias instituciones financieras, pues tampoco les convenía ser demasiado claros con el tema, entonces lo usamos como una extensión de nuestro ingreso y ese es uno de los más grandes errores. Ese es el número uno. El número dos, Borja, Esto espera un segundo. Esto, claro. porque yo tengo una hipoteca, ¿vale? Yo he comprado una casa. Si la uso para alquilar alguna habitación, entiendo que ya no es. Tengo un crédito, debo dinero al banco, un dinero que yo no tenía, pero es ya una inversión, ya cambia. En este caso sí que podría ser ese perder ese dinero. Bueno, te voy a decir, mi opinión personal es que siempre y cuando tú compres la casa que puedes pagar, una hipoteca no es un mal uso de crédito, ¿eh? Bueno, pero yo no podía pagar, por eso he pedido la hipoteca. ¿O te No, refieres a no, que me den la hipoteca, no? Si te la dan es que la puedes pagar o no, cuando no. digo una casa que no puedes pagar, me refiero a una casa que te, por ponerlo en números y porcentajes muy claros, una casa que te cuesta la hipoteca y el pago del mantenimiento más del 30% de tus ingresos. Esa es Vale. una casa que no puedes pagar. O sea, que está fuera de tus ingresos mensuales mantenerla. A ver, yo la hipoteca la puedo pagar, pero porque lo que es la hipoteca la tengo a 40 años. Entonces, claro, sale más reducido. Al final voy a pagar mucho más, pero también lo he hecho como inversión y como un poco de negocio, ¿no? Pero claro, o sea, en mi caso más o menos me salvo, Pero ¿no? además tu casa es como con un plan, ¿no? O sea, Sí, es un plan de negocio, es un plan poco de inversión eso y es. tienes como que los números amarrados. Sí, Siempre y cuando tú tengas los números amarrados, no importa si lo quieres como inversión o simplemente lo quieres como donde vas a vivir tú, el chiste es que tus números están amarrados de tal manera que tú sepas, ok, lo que dijiste ahorita, ¿no? Me voy a 40 años, yo sé que voy a pagar más, pero eso es lo que yo quiero hacer y tienes tus razones y tienes tus números. Perfecto, yo no tengo problema con eso, ¿eh? vale. O sea, el problema El, está en que yo gano, imagínate, 1.000 al mes y la hipoteca que voy a pagar cada mes, este crédito, es de 900. Entonces ya no, ahí van mal las cosas. Pero Aunque si es sea de aunque sea de 350, Borja, porque entonces estás como al límite. Después tienes que pagar también, pues, ya sabes, los gastos de vida, la comida y demás, y estás a un incidente, una emergencia, un imprevisto de dejar de pagar la hipoteca, Vale, perfecto, ¿okey? esto ha quedado Entonces, no tenemos genial. nada en contra de las hipotecas, el chiste es hacerlo bien planeado y amarrar bien los números. Venga, segundo error que cometemos. El segundo error es creer que no podemos ahorrar o que necesitamos grandes cantidades de dinero para ahorrar. Eso también son, ahora sí que creencias que nos meten de, pues, desde la televisión, nuestros papás, la escuela, la cultura donde que crecemos. Hay esta idea de que ahorrar es difícil, que ahorrar nada más los ricos o que necesitas un super ingreso para poder ahorrar. Mentiras, ahora sí como decimos en México, patrañas. O sea, no es así. Cualquier persona que tenga un ingreso
si se planea bien y se amarra sus números, puede ahorrar, aunque sea poquito, pero de que se puede, se puede. Es un tema mucho más de hábito y de, literalmente, de creencia, de mentalidad, que de, híjole, para ahorrar que valga la pena, tengo que ahorrar, no sé, 100 euros, si no, no vale la pena. Esa es una creencia equivocada. Y es un gran error, porque entonces lo que hacemos es que no ahorramos, ¿no? O sea, nos esperamos, no, espérame, deja que voy a ganar tanto, o cuando tenga mi lanzamiento, cuando llegue el aguinaldo, cuando llegue la compensación, el bono o lo que sea, y pues el dinero nunca sobra. Cuando llega esa compensación, ese bono, etcétera, pues ya lo queremos gastar en X o Y. De hecho, yo veo Entonces, muchas veces que gastamos mucho dinero en, sobre todo, alimentación, a lo mejor, por poner un ejemplo, que es algo del día a día, que, que lo compramos y realmente no lo necesitamos. Por ejemplo, refrescos. No necesitamos para vivir y estar bien refrescos y es un coste mucho más elevado que el agua. O chocolate, por ejemplo. No, pero es que es un capricho, a mí me encanta. Ya, pero si quieres ahorrar, puedes dejar de comprarlo y ahorrar realmente, ¿no? Y por algo a lo mejor es pagar un pequeño precio por un futuro. ¿Cómo lo ves esto? eso es muy cierto, pero hay un detalle ahí, fíjate, hay un pequeño twist, hay un pequeño girillo en eso que dices, porque si fuera completamente así, la gente diría, bueno, entonces, ¿qué caso tiene vivir si no voy a darme un gusto de vez en cuando? Sí se Hombre, vale. se Sí, pueden sí, sí. cambiar. Digo, no a lo mejor, pero el agua está muy bien. Simplemente puede ser un cambio de mentalidad, incluso para salud, ¿no? Pero que muchas veces compramos productos de estos de 0% sin azúcar o cosas así que es marketing y que en realidad, pues si está dulce es porque le han echado algún producto, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, que hay productos que en ocasiones no nos damos cuenta. No, es que a mí me encanta esto y es muy bueno para la salud o lo que sea, estas vitaminas, me las quito, no, pero es que son buenas. No me refiero a eso, sino al engaño en el que vivimos en muchas ocasiones con los productos que consumimos en nuestro día a día. Eso, eso es completamente cierto. Tanto el engaño como que vivimos en automático, Borja. O sea, también no nos damos cuenta, no vivimos en el presente, no estamos conscientes muchas veces. Y hacemos las cosas con hábito, por hábito. Si, por ejemplo, toda tu familia tomaba refresco, a lo mejor ni siquiera nunca te has puesto a pensar si te gusta o no te gusta. Tú nada más sigues comprando refresco porque es un hábito. Totalmente. Aquí yo recomiendo abrir la nevera y revisar qué cosas has comprado porque tú tomaste la decisión de comprarlo o porque has visto que siempre se ha hecho así, ¿no? Eso, Podría ser un ejercicio. totalmente. Y tercer gran error. Y el tercer gran error es creer, y también viene, fíjate cómo viene toda la mentalidad. Por eso luego la gente se burla de nosotros que decimos que hablamos de la mentalidad, pero es que tiene mucho que ver. Creer que los números no se nos dan o que nosotros no somos buenos con las finanzas, entre comillas, o con el dinero, y entonces por eso somos un desastre. Bueno, Es otra esto cosa que no es verdad. no, ya ves, si es muy fácil. Tienes que ingresar más de lo que gastas, ¿no? O más o menos. ¿O cuál sería el consejo realmente para tener buenas finanzas? El consejo, fíjate, es poner atención, que es una cosa que tratamos de evitar porque como nos incomoda, así lo guardamos debajo de la alfombra. No, primero poner atención y dos, entender que no necesitas saber de números. El dinero es, y las finanzas personales es 80% comportamiento derivado de tus emociones y solamente el 20% número. Entonces, es mucho más importante poner atención a nuestros hábitos, nuestro comportamiento y cómo nos sentimos Por que los ejemplo, no ir números. a comprar al supermercado cuando tienes hambre, Eso. O cuando estás deprimido. ¿vale? Exacto. O sea, a veces tomamos las decisiones más eh, impulsivas porque tenemos una emoción que no hemos gestionado ahí atorada. Entonces, O ese realmente es la clave. Y ese sería el tercer error. antes de, por ejemplo, ir a gastarte algo, un curso o un libro o lo que, bueno, un libro a lo mejor no que no, no lo sé, revisar los gastos, ¿no? Esto siempre lo he escuchado en tu podcast y en muchos sitios, que no revisamos ni sabemos cuánto hemos gastado cada mes, de las pequeñas cosas, que si la cuota, la suscripción de Netflix, de Spotify, de no sé qué, no revisamos y al final no nos damos cuenta que nos estamos gastando mucho dinero en los gastos hormiga, ¿no? Estas cosas, a lo mejor. Totalmente.
porque le huimos, volvemos al tema emocional. Tenemos una resistencia emocional, entonces yo registrar mis gastos, no, porque sé que estoy cometiendo errores. Entonces digo, mira, si no lo registro es como si no hubiera pasado, y entonces continúo con estos comportamientos y estos gastos que realmente no me van a llevar a nada. Esto lo... Entonces, es Dime, como, dime. como se dice en inglés, morder la bala, ¿no? O sea, nos amarramos de pantalones y decimos, órale, o como decimos en México, voy a tomar el toro por los cuernos y, Aquí también lo voy a- decimos eso. ¿sí? También el toro Sí, por sí, los sí. cuernos, Sí. tal. Es que así es decir, me voy a fajar y voy a decir, ok, me voy a meter a mis finanzas y voy a empezar a registrar y pues sí lo he regado, pero pues qué importa, de aquí para adelante y para arriba. De hecho, ahora yo creo que es más fácil que nunca, ¿no? Para dar a lo mejor unos pequeños pasos, entrar en nuestra web online del banco y revisar los gastos que estamos teniendo, ¿no? Tan sencillo como eso. Sí, porque ahora de hecho ya casi todo es el dinero digital, entonces es mucho más fácil, ya casi no hay efectivo. Pero de todas maneras yo recomiendo llevar un registro de gastos, que lo regalo en blogilana.com. Luego vamos a pasarle las ligas, bueno, la gente de la Galana Podcast ya lo conoce, pero vamos a pasarle a Borja la liga. Hay un formato en Excel de registro de gastos para que tengamos todo bien amarradito y podamos ver sobre todo pues ahora sí que las estadísticas un poco, ¿no? O sea, cómo ha sido el flujo de nuestros gastos, cosa que luego no te lo da el banco. Perfecto. Has dicho que es importante ahorrar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos que poner en automático en cuanto recibimos el sueldo si estamos trabajando para una empresa? ¿O si somos emprendedores, tenemos que automatizar en cuanto tenemos un ingreso de tal que el 10% vaya a otra cuenta? ¿O lo guardamos debajo del colchón? ¿Cómo ahorramos? Lo que acabas de decir, la verdad, es lo más fácil y es la vía de menor resistencia. Automatizamos en una cuenta aparte de la que usamos normalmente para nuestros gastos, o digamos una cuenta de ahorro, eh, un porcentaje de lo que ganamos y que en cuanto recibamos nuestro ingreso, nuestro sueldo o el dinero que pongamos en nuestra cuenta, ¡pum!, se vaya de forma automática. Yo siempre digo de broma que ojos que no ven, cartera que no siente. Entonces, si tu dinero no lo ves ahí disponible, no te lo vas a gastar. Entonces, esa es la mejor forma de si yo gano 10 euros o 10 pesos y entonces, pues me voy a gastar 9, voy a hacer como que nada más tengo 9. ¿Cuánto Esa, deberíamos ahorrar esta parte? Un 10% sería si ganamos 1.000, por poner un número redondo, $1.000, 1.000 euros, lo que sea. 100 lo tendríamos que poner, entramos en nuestro banco y decimos cada día uno del cada mes a esta cuenta de ahorro le transfiero 100. ¿Sería algo así? lo ideal, te voy a decir así el número general, lo ideal es que ahorráramos el 25% Mucho. para dividirlo. Sí, suena mucho, pero fíjate, lo dividimos en 10% para tu ahorro de emergencia. Ese 25% va al Vale. 10% para tu ahorro de emergencia. El otro 10% va para caprichos y cosas que se nos antojen. Y el último 5% es para nuestro retiro, para nuestra vejez o nuestro futuro. Ya si lo ves así, no es tanto. O sea, son 10% para caprichos, 10% para mi fondo de emergencia y 5% para mi yo futuro. Y puede parecer que 25% es mucho, pero la verdad es que de pronto nos endeudamos con tarjetas de crédito por más del 25% de lo que ingresamos. Y con eso no tenemos problema. Entonces te Y, digo, hay que revisar ahí qué creencias tenemos. no, y además, esto, si te suben el sueldo un porcentaje, imagínate que ganas 1.000 y al cabo de 3 años ganas 1.500, sigues igual en la misma situación, te sigues gastando más dinero y ya no sabes cómo, porque cuanto más tienes, más gastas, ¿no? Suele pasar eso. Exacto, exactamente, tal cual. Si no tienes este registro, si Tenemos no que tienes estos buenos pararnos. hábitos, exacto. ¿Cómo ganamos más dinero? ¿Hay algún método para ganar más dinero? Yo entiendo que obviamente trabajando para una empresa, pues dependes de otros, del negocio y de que digan, venga, pues vamos a subirte el sueldo, al menos un poco más de lo que sube el coste de la vida, pero podemos invertir, podemos emprender. ¿Cómo ganamos más dinero? ¿Qué opciones hay? Fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ya sea que seamos empleados o emprendedores, es entender a fondo de verdad cuál es nuestro valor. Es decir, qué es lo que nosotros aportamos que genera dinero. Al final de cuentas, el dinero es valor. Entonces, si yo estoy en una empresa, por ejemplo,
Antes de yo ir a tocar la puerta para pedir un aumento de sueldo, yo tengo que estar consciente de qué manera mi trabajo le hace ganar más dinero a la empresa para la que estoy trabajando. Si yo tengo claro eso, yo tengo la sartén por el mango. Y yo puedo llegar y decir, oye, jefe, fíjate que en los últimos 3 meses mi trabajo ha generado esto y esto. Yo he producido tal, tal, tal. Mi trabajo ha facilitado X y Y que le ha traído a la compañía tanto dinero. Los números me encantan en ese sentido porque son el mejor argumento. Y lo mismo pasa si tú eres un emprendedor. Si sabes el valor de lo que tu producto o servicio aporta a lo que tu cliente está buscando, es mucho más fácil que sepas cómo venderlo, cómo ponerlo en precio adecuado y hasta por qué canales. O sea, se empieza por ahí, porque tú conozcas tu valor. Con eso de verdad es que a veces es la parte más difícil. Ya puedes decir, ok, ¿qué quiero hacer? Quiero pedir un sueldo, subir un sueldo, quiero invertir y pedir el aumento de sueldo, o me gustaría pedir un aumento de sueldo y a lo mejor asociarme con alguien para hacer una empresa. O sea, ¿sabes? Hay muchos caminos para ganar más, pero lo primero, en mi experiencia, y te lo digo porque yo lo hice al revés, yo quería ganar más dinero y todavía mi cabeza no estaba bien, entonces no funcionó. Entonces, en mi experiencia, eso es lo primero. Primero tienes que saber cuál es el valor de lo que tú aportas, ya sea como empleado o como emprendedor, y entonces buscar las maneras de generar ingreso que tengan más sentido con tu estilo de vida también. Me parece buenísima esta estrategia de empezar por tu valor y luego con los datos ya vas modificando o vas eligiendo esa estrategia. ¿Cómo invertimos y cuándo invertimos? Ahora tenemos las opciones de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, oro, que ahora también parece que está subiendo con la situación que estamos en Europa, fondos indexados, bolsa, invertir en formación. em, ¿Cómo empezamos en todo esto? Yo tengo en criptomonedas, he comprado algo de oro también, aunque lo he hecho mal, pero es más que nada para probar. No tengo fondos indexados ni en bolsa. Formación también de vez en cuando invierto algo, sobre todo libros. Em, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo elegimos el momento de invertir? ¿Tenemos que invertir en cualquier momento? ¿Es para todo el mundo? ¿Primero ahorrar y luego invertir? ¿Qué Primero consejo que nos nada, puedes dar? lo primero es aprender. Aprender, 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 aprender. O sea, ¿de qué se trata invertir? Los fundamentos, lo que llamamos los fundamentos de las inversiones, o sea, cómo funciona el dinero, cómo crece el dinero, qué es una acción, qué es un bono de deuda, o sea, los básicos de las inversiones que están en libros maravillosos como El inversor inteligente de Benjamin Graham. Y hay muchos libros muy buenos al respecto. Entonces, ¿Hay primero que algún nada, curso o algo? Aparte, es el libro El inversor inteligente. sí, es uno de los mejores libros que hay de inversiones. En general es un libro muy general, pero es muy bueno. Es un libro viejito además. Em, Fíjate que cursos no. De hecho, yo tenía un curso un taller que se llamaba Los Fundamentos de las Inversiones, que justamente hablaba de qué es una acción, qué es un bono de deuda y todas estas cosas. Igual podría ponerlo en las ligas, y ahorita ya no lo estoy Bueno, las promocionando ligas porque son los enlaces, ¿no? en los enlaces, sí, en los Vale, enlaces del programa, con mucho gusto te vale, lo paso. perfecto. Entonces, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, yo siempre digo, Borja, que las inversiones son a las finanzas personales lo que es un techo a la casa. O sea, es súper importante, pero es lo último que usamos. Es hasta el final. ¿Por qué? Porque si tú no tienes unas finanzas sólidas, si tú no tienes buenos cimientos, si no tienes buenas paredes y buenas traves, el techo se te va a caer. Las inversiones no te van a sostener. Las inversiones para que crezcan, para que el dinero realmente crezca, necesita tiempo y riesgo. Sin esas dos cosas, el dinero no puede realmente crecer. Entonces, si yo no tengo mis finanzas sanas, si yo tengo deudas, si yo no tengo un fondo de emergencia, el día que yo necesite dinero de urgencia, voy a sacar dinero, voy a canjear mi wallet de cripto, voy a sacar mi dinero del fondo de bolsa y voy a salir con pérdida. Entonces, no nada más no te sirvió la inversión, sino que a lo mejor hasta perdiste dinero. Entonces, por eso es muy importante primero gastar menos de lo que ganas, tener un buen análisis de tus finanzas, eliminar las deudas de consumo al máximo, esas son las préstamos personales y deudas de tarjeta de crédito, tener fondo de emergencia
saber comprar. Y entonces sí, ya empezamos de, bueno, ya voy a hacer incluso un fondo de ahorro para invertir, ¿no? A lo mejor ya tengo mi fondo de emergencia, ya mis caprichos los tengo ya bastante moderados, ya no tengo tanto capricho. Oye, pues ese 10% lo voy a empezar a usar para aprender a invertir. Y ya tienes una estructura financiera sólida para que si en un momento dado tú sabes que meterte a invertir es aprender y vas a perder de pronto, pero tú te puedes dar el lujo de perder si tú tienes unas finanzas sólidas. Son Entonces, es much importante invertir, pero es lo último que hacemos. Perfecto. Yo aquí creo que, a ver, yo creo que hay bastante gente, eh, por suerte no estoy yo de momento ahí, aunque ha habido algunas situaciones en las que puedo haber estado económicamente más justo, pero posiblemente haya gente a lo mejor que esté escuchando que tenga 2 o 3 créditos de un coche, de la casa y de unas vacaciones a lo mejor. Sabe que no era lo mejor, pero pidió un crédito y ahora está, pues, pagando ese crédito, devolviéndolo. Y claro, ahora le dices, tienes que ahorrar, pero dice, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a eliminar estos créditos si es lo primero que tengo que hacer, pero si lo tengo que pagar y no estoy ganando más dinero? ¿Qué opciones hay? Entiendo que sería revisar los gastos lo primero, porque seguramente estemos gastando y comprando mal, lo que decía yo, de gastar en refrescos, en yogures de una marca en lugar de los que no tienen azúcar, que son más baratos y más sanos. Y es que pongo muchas veces ejemplo de alimentación porque es el día a día y es donde muchas veces se va mucho dinero sin darnos cuenta, ¿no? Eh, Sí, entonces, ¿qué más cosas hay ahí? ¿Cómo podemos salir de esa situación si tenemos varios créditos? Y una de las primeras cosas sería revisar dónde se está yendo el dinero, alimentación, así pero ¿hay más es. cosas? Así es revisar en dónde se está el dinero. Puede ser la alimentación, pero también puede ser, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de broma, que cuando yo trabajaba en empresa, en corporativos, se me iba una cantidad, cuando empecé a registrar, se me iba una cantidad enorme de dinero en tintorería. O sea, en limpiar piezas de ropa de trabajo de forma profesional porque no eran lavables en casa. Yo dije, bueno, estoy trabajando para el tintorero. O sea, no. Entonces, empiezas a hacer cambios. Lo importante a la hora de registrar tus gastos es eso, que te das cuenta de cosas que dices, oye, esto tiene que cambiar, esto no me está gustando. Entonces, eso es lo primero. Y obviamente, si estás pidiendo muchos créditos, quiere decir que el dinero que tú estás teniendo disponible mes a mes o semana a semana no te alcanza. No estás gastando adecuadamente. O sea, tener sobrecréditos es un síntoma de que no estás gastando adecuadamente. Entonces, primero es, ahora sí como la radiografía, vas con un doctor y doctor, ¿qué es lo que está mal para después entrar al tratamiento? Eso es lo primero. Lo segundo es ver tus créditos. Ver tus créditos, con quién tienes crédito, a qué plazo y tratar de reestructurarlos, de ponerlos en pausa si es posible. Esto hay agencias o empresas que aquí, por lo menos en España, que te dicen, reunifica tus créditos en uno y pagas menos, pero ¿esto es así? ¿Es un poco engaño porque luego vas a pagar más? ¿Se llevan comisión? ¿Cómo funciona? ¿Lo recomiendas o hay algunos que son buenos y otros malos? ¿Sabes qué? Es que depende de la situación de cada quien. Eso se llama, por lo menos acá en México le dicen consolidación o consolidar todas las deudas en un solo lugar o en una sola institución financiera. Y sí, efectivamente, no es que sea un engaño, efectivamente lo que hacen es que te hacen pagar menos al mes para que tengas más liquidez o más disposición de dinero en efectivo, pero pues el crédito es más largo y entonces obviamente es más caro el interés. O sea, te cuesta al final más caro. ¿Y esto es Eso puede, recomendable en situación? Depende de la situación, supongo. Sí, exacto. Si tienes una situación así de súper emergencia, puede ser una opción. Otra opción que yo de pronto recomiendo, dependiendo del nivel de emergencia, ¿eh? Si tu nivel de emergencia, si de veras sientes que el agua está, ya no digas al cuello, sino ya en la fosa nasal, haz una suspensión provisional de pagos. O sea, hablar con tus acreedores y decirles, ¿sabes qué? Como decimos de broma, tengo, no niego, pago, no tengo. O sea, no te puedo pagar ahorita. ¿Qué podemos hacer? Suspéndeme los pagos, suspéndeme el crédito, suspéndeme que se me acumulen los intereses y haces un plan de pagos Y esto, o sea, realista. se puede ir, es ir al banco y decirle, mira, no puedo pagar ahora, a ver si me lo puedes bloquear durante 3 meses para. Pero claro, habría que cambiar muchas cosas, ver dónde se va el dinero, buscarte otro segundo trabajo a lo mejor, Exactamente, porque si no, claro, exactamente. dices, vale, estos 3 meses voy a estar generando dinero, eh,
y empezar a pagar, que me paren un poquito estos 3 meses, que me den un aliento, ¿no? Exactamente. No todos los bancos, con todos los bancos se puede. Hay gente que no le gusta negociar. Yo he sabido, he tenido alumnos que lo hacen y lo hacen muy bien. O sea, han llegado a negociar cosas muy buenas con los bancos. No a todo el mundo se le da porque sí tiene que ser como una negociación, pues casi, casi por persona a persona, ¿eh? Pero se puede. Todo, acuérdense, todo es negociable. Pero sí tienes que hacer cambios estructurales, Borja. O sea, no puedes decir, bueno, ya ahorita ya como que me sacaron, me rescataron de las deudas y yo sigo comportándome normal, porque entonces vas a volver a caer. O sea, sí tiene que haber un cambio desde la tripa, desde tu médula, a decir, ya no voy a volver a caer en esta situación, voy a arreglar mi camino financiero y después, créanme, de verdad se los juro que se hace más fácil. O sea, al Porque aquí principio sí es mucho, muy difícil, pero los 3 después. pasos, estamos en esta situación, los 3 pasos serían, primero, entrar en el banco o entrar en blogilana.com, descargar esa guía de gastos, apuntarlo todo. Así Segundo, es. ya tenemos los gastos, vemos dónde se va, cambiar los hábitos, ¿no? Sería ese segundo paso. Sí, o sea, empezar a hacer un análisis y decir, de todo esto que estoy gastando, ¿qué es dispensable y qué es indispensable? Y mientras sales de deudas, esto es importante, amigos, mientras sales de deudas, lo importante es restringirte lo más posible. Ahí sí es poner toda tu atención y láser de decir, este es mi enfoque. Y a lo mejor sí, vas a cortar muchos gustitos y no te la vas a pasar bien unos meses, pero es temporal. Va a valer la pena si persistes y llegas al otro lado. Esto es como cuando tienes que ir al trastero o hacer limpieza de cosas y tirar ropa o darla o donarla o lo que sea, o juguetes o cosas antiguas. eh, por ejemplo, aquí lo llamamos trastero, donde guardamos todo este tipo de cosas. Vamos y decimos, tenemos que vaciar todo esto, todo lo que no necesitamos. Y empiezas y dices, venga, pues quito esto, y dices, ay, es que esto, bueno, esto lo guardo por si acaso, esto por si acaso. Eso también nos puede pasar, ¿no? Yo creo, por Netflix, uy, es que Netflix, bueno, por $10 al mes, y claro, me voy a privar de verla, y esto otro tampoco, y este curso que pago de suscripción tampoco, porque ahí es donde puede estar el problema, yo lo creo, ¿no? O de decir, tengo un problema, tengo que eliminar gastos que no necesito y muchas veces yo creo que puede pasar eso, el no ser capaz, ¿no? De decir, bueno, es que esto, eso pasa, entiendo que pasa. Totalmente. Por eso digo que sí es difícil, pero vale la pena. O sea, al principio dices, sí, del Netflix, ay, oye, pero es que mi cafecito de todos los días, oye, es que este curso de paga es momentáneo, es temporal, pero sí tienes que hacer de tripa corazón, amarrarte los pantalones y decir, bueno, lo hago por el tiempo que tenga que hacer. Si el salir Porque a es un cenar poco, o a comer exacto, o tomarte una o exactamente. 2 copas y en lugar de eso pides una botella de agua y no tienes por qué no salir, pero hay opciones. Exactamente, lo has dicho muy bien. Hay opciones. Y te digo, no se trata de que va a ser así para siempre, porque claro que cuando estamos inmersos en ese proceso de salir de deudas y de restringirnos, nos sentimos como ahogados y como que la vida es horrible. No, acuérdense que es temporal y es como un poco como el sobrepeso. Así como no llegamos a tener sobrepeso de un día para otro, pues igual bajar de peso no va a ser de un día para otro. Lo mismo con las deudas y el desorden financiero. O sea, si no llegamos ahí de un día para otro, no vamos a salir de ahí de un día para otro. Es cosa de tener paciencia y persistencia, pero créanme que la vida sin deudas es mucho más bonita. Yo aquí en mi ejemplo, yo ahora vivo en la playa, antes vivía en Madrid y, y lo que hice, bueno, tenía todas mis cosas allí, me vine con, bueno, pues con algo de ropa, obviamente, algunas cosas, pero dejé prácticamente todo o muchísimas cosas allí en el trastero. Y cuando estaba aquí, ni me acordaba de la mayoría de las cosas, no las necesito. Cuando Wow. te das cuenta cuando realmente das el paso, por ejemplo, en Netflix o cenar, o está bien muchas cosas, pero que hay situaciones en las que luego te vas a otro sitio y te das cuenta que ni te acuerdas de muchas cosas que están allí. Cuando vas allí a lo mejor y revisas, dices, pues mira esto, hay esto, y te dan ganas de traértelo todo, ¿no? Pero que ni te acuerdas en muchas ocasiones. Y yo creo que esto se puede ver reflejado también en estas situaciones, ¿no? Si estás acostumbrado a salir a cenar 2 días y ir a un restaurante, pues puedes ir un día a otro restaurante y luego ya ese otro tiempo a lo mejor lo dedicas a leer en casa, ¿no? Y ya luego no lo echas en falta ni siquiera. Así es. Somos criaturas de hábitos y a veces lo que creemos que es súper indispensable es más bien un hábito.
Y cuando lo cortamos, como el hábito de comprar, el hábito de acumular, el hábito de tener, ¿no?, las cosas físicas al lado tuyo y tener muchas cosas, cuando lo quitamos y de repente nos decimos: "Oye, pues sí, no me hace falta". Digo, lo que te pasó de mudarte a la playa está increíble. Es una prueba fiel de que acumulamos más de lo que realmente podemos gastar en un momento dado, usar en un momento dado, ¿no? Y cuando nos van las cosas bien, en plan, estamos aplicando esto, estamos ahorrando, estamos generando ingresos, ya no estamos en esta zona de donde tenemos que andar eh, revisando tanto los gastos, no haciendo cosas a lo mejor que nos apetecen. ¿Qué tenemos que hacer en este momento para que en un futuro no nos vuelva a pasar esa situación en la que hemos estado? Fíjate que uno de los momentos más peligrosos que tenemos es cuando llega la abundancia. Si no tenemos bien puestos nuestros hábitos financieros, lo que sucede cuando llega la abundancia es que despilfarramos. Es naturaleza humana, eso nos pasa a todos. Incluso me pasó a mí, ya siendo yo gurú de finanzas personales. O sea, de repente sueltas, te empieza a ir muy bien y sueltas y dices, ay, y crees que ya siempre va a ser así. Y no. La situación financiera es literal como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y el momento ideal para ahorrar y para Invertir también, entiendo. crecer y para invertir es cuando te va bien. Porque lo hacemos al revés, Borja. O sea, decimos, cuando estamos apretados y no tenemos un peso, es cuando, ay, voy a ahorrar. Y ahí sí nos ponemos, ¿no?, a hacer cuentas, ya a comparar los precios y todo. Pero ya cuando nos va bien, decimos, no, hombre, nos ponemos de generosos, invitamos y, ¿no?, sacamos la champán. Y es exactamente al revés. O sea, digo, no, no cuando tengas poco dinero te pongas a despilfarrar, pero Sí, sin pasarte, ¿no? A ver, si tienes sí, no, dinero, claro. pues puedes invitar a la gente, no digas: "No, pues ahora que tengo dinero voy a ahorrar y no voy a", pero sí, un término ahí medio y con cabeza. Exactamente, o sea, es el momento en que tienes que decir, a ver, ¿cómo puedo aprovechar esta abundancia? Es más bien esa palabra, o sea, no se trata de volverse codos o amarrados o avaros, sino decir, ok, estoy teniendo esta temporada buena, vamos a aprovecharla inteligentemente. Tema libertad financiera. La libertad financiera yo la entiendo como el tiempo que tienes en el que, si no trabajas, puedes mantener tu ritmo de vida actual, sin recibir más ingresos. ¿Es así? ¿Y se puede conseguir? Para para hablar de finanzas, ¿tienes que tener libertad financiera o no hace falta? Para mí lo que acabas de decir es una parte de la libertad financiera, o sea, el poder decir, ¿y cuántos días puedo estar sin trabajar? Es una de las definiciones, pero es una. Para mí, otro ingrediente que se suma a ese es el poder de decisión. Eso para mí es la libertad. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a, no sé, eres mujer y de repente estás casada y decides que vas a tener hijos y tienes una carrera muy exitosa, pero tienes finanzas completamente sanas y entonces te das el lujo y la opción de decir, ¿sabes qué? Dejo de trabajar y me voy a dedicar a mi casa, tengo esa opción. O la opción de decir, pues, ¿qué me voy a dedicar a emprender? Tengo ganas de emprender y tengo la solidez financiera como para poder emprender y arriesgarme, ¿no? O tengo la solidez financiera para decir, estoy en una ciudad y me voy a ir a vivir a la playa y puedo trabajar en lo que yo quiera. No, Eso para mí es parte de la libertad financiera, de hecho, yo el ahora poder de gasto decisión. mucho menos dinero viviendo en la playa que en Madrid, porque es la vida en la capital es mucho más caro todo. Claro, Mm. seguro que sí. Pero fíjate que si hubiera estado súper amarrado financieramente a Madrid, hubiera sido mucho más difícil. Sí, sí, no, a mí me costó, ¿eh? Me costó el dejar ahí prácticamente todo lo que yo conocía hasta entonces. Pero al final me di cuenta que lo podía haber hecho mucho antes, que no era tan difícil, era más el Mental. hábito, el mental, sí, 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 Ujú. efectivamente. ¿Cómo fue? A ver, ahora vamos, Venga, ahora te volteo a ti el reflector dale. y te pregunto, tengo otras preguntillas, pero esta en particular, tomemos este tema de qué fue lo que hizo que, digo, porque Madrid no he tenido la oportunidad de ir, pero tengo entendido que es una ciudad increíble. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de decirme, dejo todo, de una ciudad además donde pues prácticamente tienes todas las comodidades y todo a tu alcance y me voy a vivir a la playa?
Fue un proceso. Bueno, yo siempre he querido vivir en la playa. Eso es lo primero. A mí la playa me encanta. Aprendí a hacer kitesurf, esto que es como surf pero con una cometa, con una tabla y una cometa, Mm, ujú. y quería pues vivir al lado donde podía hacer eso y también aprender a bailar salsa y bachata. Entonces, bueno, pues algo previo a todo esto, yo estuve trabajando en una empresa de seguros durante 6 años como responsable de una parte del marketing, del posicionamiento web, y se acabó, me despidieron, ¿vale? Pero tenía dinero para estar un año. Yo ya llevaba montando webs, etcétera. Y entonces fue el momento que dije, bueno, ahora o nunca, porque de hecho estaba en proceso de selección en otra empresa. O continúo aquí trabajando o le dedico 10 horas al día a intentar generar un sueldo por mi cuenta. Entonces conseguí tenía ese colchón económico, que es lo que hemos mencionado antes, y al cabo de un año y medio aproximadamente, pues conseguí tener ese sueldo. Después de muchísimas horas, mucho trabajo, etcétera. Y más o menos, pues ya podía sobrevivir, ¿no? Con lo que estaba generando. Esto ya hace unos años. Y eso me permitió tener la libertad para poder irme a vivir a la playa y no depender de un sitio físico donde trabajar. Entonces, pues gracias a eso, tomé la decisión, me recorrí la zona sur de España, vi un sitio que me gustaba, busqué casas y me vine. Así de simple. Si no me hubiera funcionado, no me hubiera gustado, hubiera estado incómodo, pues habría sido fácil. Cojo el coche, llevo las cosas y me vuelvo para Madrid. O sea que al final siempre se puede hacer algo. Ese fue el proceso por el que ahora llevo ya 3 años viviendo en Cádiz, en el sur de España. Felicidades. Porque también hace falta romper con muchas creencias en cuanto al lugar donde estás, ¿no? Y que es difícil y que voy a hacer y te da miedo. Y lo que has dicho es muy cierto. Te vas y si no te funciona, pues te regresas y ya. Sí, sin duda. No, muchas Oh, creencias y muchos hábitos y muchos miedos. Pero al final, bueno, esto es como todo. ¿Te quieres comprar un Ferrari? Alquílalo. Hay una opción. Te puedes venir unos días, o puedes alquilarlo durante unas horas, lo pruebas y dices, ah, pues mira, pues no es tanto como yo creía. O me encanta. Ahora sí, lo necesito alquilar una semana. Y luego ya dices, pues me lo compro o no. Hoy en día hay un montón de opciones. Y yo como me vine una semana, hice un recorrido, vine una semana, me gustó, pero fue una especie de mini vacaciones con el coche, visitando todas las playas de la zona donde se podía hacer kitesurf, etcétera. Entonces se pueden hacer cosas sin tener que dar un salto eh, a ciegas, claro. a ciegas. Entonces, bueno, esa es la estrategia que yo usé. Padrísimo. Oye, cuéntanos esta parte del sueldo, de cómo le hiciste para despegarte de un trabajo que te pagaba un sueldo y demás, y cómo empezaste a crear tu propio ingreso. Esa parte es súper interesante siempre. Pues me centré en lo que sabía. Llevaba 6 años como responsable de SEO, de posicionamiento web, y ese conocimiento fue el que fui plasmando en un blog que creé. Luego creé un podcast de SEO, fui buscando, de hecho, patrocinadores, no es que me vinieran, sino que los fui escuchando podcasts, patrocinaban a otros podcasts, les escribí, les enseñé mi podcast, les gustó y empecé a tener patrocinios. Y luego con el blog, a través de sistemas de afiliados, recomendando hostings o herramientas que yo usaba al final en el día a día. Al final poner foco en algunas cosas, el hecho de hacer directos, que también era algo que me empezó a gustar, emitir en directo, generé bastante comunidad y, y bueno, pues me desenvolvía bien, poco a poco. Al final yo tenía miedo escénico hace unos años, pero al final el crear los podcasts, el hablar en directo, que hacía todas las tardes, todas las noches, de hecho, un directo hablando sobre algo que yo había aprendido, que había descubierto o lo que fuera relacionado con el marketing digital. Y a partir de ahí, pues fui creando cursos, la gente se fue apuntando, se apuntaba más gente, luego no se apuntaba nadie. Al final fue una especie de em, subidas y bajadas, pero bueno, pues muchas veces yo digo, no sé cómo he conseguido llegar donde estoy ni cómo gano el dinero ahora mismo, pero lo he conseguido, ¿no? Entonces, al final, muchos palos, poco a poco, diversas fuentes de ingresos y al final ha ido llegando. Mucho trabajo, mucho esfuerzo también, obviamente, y muchas horas. Wow. Yo me acuerdo que
¿Te acuerdas de esa legendaria red social que se llamaba Periscope, que yo amé? Y yo te veía muy a menudo en Periscope. Ahí, Sí, ahí fue es la donde primera red empecé. social de los lives, Sí, fue sí, la sí. que introdujo los en vivos. Yo lo he cambiado ahora por Instagram, que Instagram, pues al final los vivos le ha superado. Yo no sé por qué Twitter lo dejó ahí un poco abandonado. Bueno, cerró Sí, Periscope y lo integró en Twitter. Pero, pero si hubiera metido algunas funcionalidades como las llamadas entre varias personas o compartir pantalla o compartir vídeos y fotos, como ahora mismo en Instagram se puede hacer, y con eso yo me habría quedado ahí. Pero bueno, al final Instagram dio los pasos que debía dar, le adelantó y ahora me he cambiado a Instagram. Aunque estoy volviendo a probar un poquito Twitter. Pero sí, Periscope cerró y ahora los directos los sigo utilizando y para mí es una de las herramientas más potentes que hay. sí, no te creo que tenías pánico escénico, para nada. Ahorita eres así como súper desenvuelto y normal y natural. Pero bueno, fíjense cómo uno puede pasar a través de nuestras creencias y lo que... Totalmente, totalmente. Ya te digo, yo de pequeño me acuerdo que en las obras de teatro que hacíamos en el colegio, yo me pedía siempre ser el narrador para leer, bajar un poco ahí la cabeza y no tener que estar ahí que te viera la gente actuando. Ya digo que tenía miedo escénico. Y hoy en día pues puedo dar charlas pues, con mucha gente en másters, etcétera. Sobre todo si hablo sobre marketing o cosas que domino. Si me tengo que preparar algo de otra cosa y tengo que decir exactamente ciertas cosas, me cuesta más. Pero si no, si te tengo que hablar de marketing, me puedes poner ahí un estadio que te puedo hablar casi sin problema. Mm. Y puedes salvar 6 horas, me imagino. Sí, mucho tiempo. Sí, sí. Oye, quisiera retomar algo que dijiste al principio de nuestra charla, que me parece súper interesante, y es este tema de ir un poco en contracorriente con lo que te dice todo el mundo. Porque justamente, bueno, retomando mi tema de burnout y de cambio de tema y cambio sí, de enfoque, pues parte de lo que a mí me dio fue burnout, en parte, fue una parte nada más, de estar oyendo lo que todo el mundo hacía y andar siguiendo lo que todo el mundo hacía. Y entonces nos cuentas que primero subiste tus precios de tus productos digitales, luego bajaste los precios y ahorita ya los quieres casi, casi regalar. A ver, cuéntame No, ese proceso. lo regalo, de hecho, ahora es gratis. Y ahora es gratis. Sí. A ver, cuéntanos cómo estuvo ese proceso y bueno, si ahora es gratis, ¿de qué vives? Bueno, es Además de, bueno, tus inversiones, claro. muy buena pregunta y bueno, ahora lo cuento, pero en resumen, Google es gratis y gana mucho dinero, Facebook es gratis y gana mucho dinero. Con eso doy la pista ya, ¿no? Pero ahora os comento. Pero básicamente me dejé llevar un poco por el objeto reluciente de las plataformas estas de suscripción, de que la gente se apuntara y pagaran una cuota de 10 euros o 15 o 20 o lo que fuera al mes. Y al final eso es lo que hice. ¿Qué pasa? Que yo en esos inicios, pues sí, sabía sobre marketing, pero no sabría mucho sobre ventas ni sobre cómo funcionaba realmente la mente a la hora de contratar o comprar un curso en suscripción mensualmente. Entonces, pues yo dije, pues voy subiendo cursos y voy ofreciendo ahí valor. El problema que hay con las suscripciones es que lo que tienes que hacer es como Netflix o Prime Video o las plataformas o HBO, las que sean. Si no suben nuevo contenido de forma muy frecuente, nuevos episodios, nuevas series, nuevas películas, la gente dice, ya he visto todo o casi todo, ya no me desuscribo. Y yo no seguía el ritmo de publicación de contenidos pues masivo, de cada día a lo mejor. Entonces, la gente decía, si es que ya veo estos cursos, me puedo apuntar y en un mes, 2 meses, pues ya me desapunto. Y ahí es donde estuvo uno de los problemas, que, que, que no ofrecía contenido a diario, nuevas cosas, porque yo hacía muchas cosas gratis en mi blog, en YouTube, etcétera. Y ese es uno de los problemas por los que luego no conseguí que creciera como yo esperaba. Sí que me dio un sueldo, pero luego se estancó y que la gente contratara y se suscribiera me costaba muchísimo. Tenía que lanzar alguna promoción para los suscriptores, para la gente que tenía mi lista de email marketing, que ahora tengo todavía, pero, pero no conseguí que funcionara como esperaba. Y básicamente detecté ese problema. Pero yo no quería estar dependiendo de crear todo el rato contenido para que la gente pagara. Así que cuando vi que ya no se apuntaba mucha gente si no lanzaba una promoción durante un tiempo y luego de nuevo tenía que lanzar el siguiente mes, etcétera, decidí dar el cambio radical. Digo, lo doy todo gratis
y gano dinero recomendando las herramientas que estoy utilizando. El hosting, por ejemplo. Hosting, ahora mismo estoy con Hostinger, que es el que tengo todas mis webs. Tengo 39 webs montadas. Pues migré todo a Hostinger, veo que funciona muy bien y es el que recomiendo. Y pues en el curso de WordPress, por ejemplo, es el que recomiendo y la gente entra gratis y algunos de ellos contratan el hosting y me llevo comisión. Y así con muchas otras herramientas de email marketing, herramientas de SEO, etcétera. Se apunta mucha más gente porque ya no está esa barrera del precio y por tanto hay mucha gente también que obviamente pues no ve el valor al ser gratis o mucha gente pues dice me apunto y luego ya no lo hacen, que eso también pasa cuando pagas, pero mucho más cuando es gratis, pero aún así me sigue siendo rentable. De hecho es mucho más rentable que antes. No obstante, tengo que decir también que durante los primeros, porque esto lo empecé a hacer el año pasado a mediados, no llega a un año, los primeros 5 o 6 meses no veía resultados, se apuntaba mucha gente y luego no veía que se transformara en que la gente contratara esas herramientas. Entonces estaba ahí un poco diciendo, bueno, tengo más libertad, no dependo tanto y además pues al no pagar la gente me siento más tranquilo porque digo, bueno, pues si no subo cursos, pues es gratis, así que no me puedes exigir. Pero bueno, por suerte luego empezó a funcionar todo y bueno, pues ese es el proceso, porque pasé de subir precios a bajarlos y a ponerlos gratis definitivamente. O sea que, digamos, ahorita tu modelo de negocio es afiliado. Sí, casi todo es afiliación, sí. Luego también, eso lo tengo en los cursos en triunfacontublog.com. Pero también luego surgen, como la página web, los cursos y mi web pues van creciendo, pues a veces me escriben o patrocinadores o gente que quiere poner enlaces o artículos, etcétera. Y ahí pues también genero ingresos. Qué interesante. Fíjate que el marketing de afiliados es, pues básicamente ya lo acabas de definir muy bien para la gente de mi audiencia que no está tan acostumbrada al marketing. Básicamente ganas dinero por recomendar productos y servicios de otras personas. Eso Y es. yo no me hubiera imaginado que es tan robusto, que podría ser tan robusto, digamos, para que sea tu principal fuente de Mira, ingresos. te voy Eso a está dar muy interesante. un ejemplo. Hace ya unos años, cuando yo me empecé a investigar todo esto y que todavía estaba estudiando, recomendaba algunos casinos online que te pagaban $200 por probarlos y meter $10. Entonces, claro, yo se lo decía a mis amigos y a muchos no lo hacían, pero algunos otros sí. Entonces, pues me sacaba a lo mejor, hacía 2 personas que se apuntaran al mes, otro mes una, luego ya ninguna, pero me sacaba ahí un dinero extra. Y pagaban mucho más de lo que la gente luego se gastaba. O sea, imagínate ese mundo que hay ahí. Luego eso lo dejé, pero por ejemplo, hostings pagan entre $50, 100, algunos 150, otros $200 por cada gente que contrata. Herramientas de email marketing normalmente es por porcentaje un 25% de lo que paga la gente, un 20, 25. Herramientas de SEO también, pues puedes pagar $100 por cada persona que se suscribe, 200. Entonces, bueno, pues van saliendo ahí varias cosas. Voy escribiendo artículos, haciendo tutoriales, creando los cursos, etcétera, y van saliendo. Entonces, bueno, pues hay un negocio muy grande ahí. Súper interesante. Oye, y te voy a robar la idea de las 3 errores. Vamos a buscar cuáles son, según Borja, los 3 errores más comunes que cometemos las personas en relación al marketing. Las personas, ya sea solopreneurs, emprendedores o incluso empresas, en temas de marketing. ¿Cuáles son esos 3 errores principales? Bueno, aquí habría que ver exactamente qué es lo que quieres conseguir. Ese sería el primer gran error, que mucha gente empieza a, por ejemplo, abre una cuenta de Instagram y empieza a subir contenido y no tiene un objetivo, ni en cada publicación ni en general. Abre un blog y no tiene ningún objetivo, simplemente se pone a escribir y la gente, pues vale, le puede gustar más, menos, tiene más o menos audiencia, leen el artículo y se van. Y ese suele ser uno de los mayores errores, o por lo menos el primer gran error, que no tienes un objetivo, no hay una estrategia detrás y por tanto puedes estar perdiendo grandes oportunidades. La gente entra, te descubre, le gusta y luego ya no le das una opción para hacer algo, para que se suscriban a tu newsletter, para que compren tu curso, para que te contraten. Y ese es pues un gran error. Lo veo cada día en Instagram, en blogs, en podcasts, etcétera. Entonces, ese ¿Y sería el cómo primer gran error.
¿Cómo se define, Borja? Porque yo creo que mucha gente lo que les pasa es que sí de repente oyen hablar de que tenemos que tener un objetivo en las redes sociales, pero dicen: "¿Y por dónde empiezo?", ¿no? O sea, ¿cómo cuál es un objetivo que tendría yo que tener para abrir mi Instagram? ¿Cómo defines eso? Pues piensa para qué quieres abrir Instagram. ¿Qué quieres? ¿Ganar dinero? Vale, para ganar dinero tienes que ofrecer algo. Lo hemos visto antes, lo has hablado tú también sobre ello. Em, pues lo más fácil para ganar dinero es ofrecer tu tiempo, un servicio. Tu tiempo por dinero. Si quieres y necesitas dinero rápido, pues miras tu experiencia, que esto también lo has comentado, dónde puedes aportar tu valor y dices, tengo experiencia en esto, puedo aportar valor en esto, ofrezco un servicio en concreto para un público en concreto. Marketing digital para dentistas. Has sido dentista, has aprendido marketing digital o has montado 3 páginas web para dentistas, especialízate en esto. Y ahí todo tu contenido tiene que estar centrado en dar a conocer tu servicio de montar páginas web para dentistas. Entonces escribes un artículo de por qué un dentista necesita una página web, ventajas de montar un podcast para dentistas. Y esto lo trasladas, este tipo de contenido, a formato vídeo, formato texto, formato publicación con carruseles en Instagram y ya tienes un objetivo. Y en tu bio pones contrátame para que te monte tu página web para dentistas y un enlace a tu landing page, a tu página sencillita con un formulario solo con eso. Entonces, ese es el gran error y así es como se puede solucionar. Ahí está el paso a paso, está buenísimo, me encanta. ¿Cuál es el segundo error? Segundo error. Tendría que pensar porque hay muchos errores y de hecho analizo cuentas de Instagram. No sé cuál sería el segundo gran error. Quizás no saber a quién te diriges. Que este es un error que yo también, porque me dirijo a mucha gente, y lo ideal sería saber quién es tu público, crear ahí tu buyer persona. Y yo la verdad que tampoco sé muy bien, pero posiblemente sea eso, porque al final hablar para todo el mundo no suele ser lo más adecuado. Mm, Entonces ese puede ser un error, pero ya digo que yo también cometo en muchas ocasiones y que pues depende si en unas ocasiones puede ser un error y en otras no. Así que, pero sí que no conocer quién está detrás, a quién te diriges, el hablar un poco genérico y que la gente no se identifique contigo puede ser otro error. Y, Entiendo. y el tercer error, tendría que pensar también de nuevo, me has puesto aquí un poco en un aprieto porque yo me centro El mucho en prime Instagram, el ¿sí? primero que tú o sea, el que te diga así tu tripa, tu corazón, aunque sea de Instagram, venga. Bueno, puede ser de tema de precios, a lo mejor, de que no te gusta vender y tienes que vender, o de no delegar en el momento en el que estás creciendo, o de pensar, por ejemplo, este también puede ser un error de voy a crear un producto muy bueno y la gente va a llegar a mí, porque es muy bueno. Y obviamente es que esto lo tiene que dar a conocer la gente y me van a venir las ventas solas. Si no utilizas estrategias de marketing, no vas a llegar al público. Este podría ser también otro gran error. El, el no hacer estrategias y creer que los productos buenos crecen solos. No. O sea, la Coca-Cola, Netflix, etcétera, seguramente había productos mucho mejores, pero ellos fueron los que hicieron un buen marketing y por eso tienen esas ventas y ese crecimiento. Entonces, por muy buen producto que tengas, por muy buen podcast, por muy buena web, por muy buen servicio que des, si no haces un buen marketing y lo das a conocer, al final otros productos que son peores van a tener más crecimiento. Ahí está, fíjense que eso es súper, súper Mm. importante. Y ahorita que estabas diciendo eso, Borja, recuerdo que el marketing tiene de pronto como mala fama, ¿no? O sea, como que, ay, el marketing, cuácatelas. No, eso es porque nos dicen que genera necesidades donde no las hay o porque es mentiroso, etcétera. Pero lo que acabas de decir es clave. El marketing realmente, su objetivo es hacer, dar a conocer. El marketing ético sí. De hecho, he grabado un episodio para otro podcast que tengo de los últimos días, que saldrá en breve también, con Fernando Álvarez, donde hablábamos sobre eso, sobre la manipulación, sobre los engaños, sobre los gurús. Y hay que tener cuidado, porque el marketing bueno puede estar muy bien, porque si yo quiero a alguien que me cree una web para mi negocio y no encuentro a nadie que esté especializado en dentistas, imagínate, pues ahí alguien tendría que haber hecho un buen marketing y haber llegado a mí y me habría ayudado. Pero venderme algo que no necesito porque han utilizado técnicas de manipulación, de psicología agresiva, de ventas muy agresivas también,
y que he comprado porque todos lo han hecho en un evento, ahí es donde está el problema. Entonces, y donde pues mucha gente puede tener esa visión del marketing. Am, pero como todo, el dinero puede usarse para hacer hospitales y ayudar a pobres o a niños que lo necesitan, pero el dinero también se puede usar para comprar armas. Entonces, pues todo es relativo. En el marketing es lo mismo. O sea, digamos que hay un marketing blanco y un marketing oscuro. Totalmente, totalmente. Sí, efectivamente. Pues muy bien, Borja. Oye, ha sido increíble platicar. Y también a mí el marketing, la verdad que también yo podría hablar de él mucho tiempo, mucho rato. Entonces ha sido padrísimo platicar contigo de este tema. Y te agradezco mucho. Digo, hablamos más de finanzas que del nuevo tema, pero no importa porque también las finanzas son importantes y son parte también de, igual, como lo que acabamos de decir, también hay finanzas, digamos, blancas y finanzas oscuras. La gente luego está peleada con el dinero porque dice es que el dinero es malo y no, depende de cómo lo uses. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Borja, de verdad. Desde hace tiempo tenía ganas de platicar contigo. Me acuerdo, yo vi cuando empezaste casi y ha sido un gusto verte crecer tanto y ya tenía ganas de estar platicando contigo. Entonces te agradezco muchísimo este valioso tiempo. Ha sido un placer, Sonia. De hecho, Fernando Álvarez, desde la trinchera, me ha dicho, ¿vas a hablar Ah, con ella ahora? claro. Mándale Ajá. recuerdos. Sí, sí, sí. Así que te manda Tipazo, recuerdos. Fernando. Sí, qué lindo. Si lo ves pronto antes que yo, también mándale un abrazote. Seguro. Pues nada, un placer, Sonia. Si quieres, para Muchísimas gracias. terminar, termina diciendo el lujo que no se ve. ¿Qué es exactamente eso? Y ya cerramos. Claro, el lujo que no se ve, que es algo, la verdad, bien padre, es un concepto que me encanta y es un concepto con el que vivo después de ese burnout, de este quemazón que me di tan fuerte. Y es básicamente el lujo que no se ve, es poder de decisión, es libertad, pero la auténtica libertad, no nada más la financiera, sino la libertad en general de poder hacer lo que quieras, obviamente sin dañar a nadie, tener tiempo disponible, tener la energía para tu trabajo y para tus hobbies y para lo que quieres hacer. O sea, son todas esas cosas intangibles que realmente son un súper lujo y que muchas veces es muy irónico porque la mayoría de las veces trabajamos y nos matamos literalmente en el trabajo para obtener eso, pero no nos damos cuenta. Entonces decimos, no, cuando yo tenga mucho dinero y cuando ya suba de puesto y cuando tenga este lanzamiento de los 250 mil millones de dólares, entonces voy a poder estar tranquilo y tener opciones y tener tiempo disponible. Pero en el camino estamos trabajando tanto y haciendo tanto y tan inmersos que no tenemos tiempo disponible, no tenemos todo eso que queremos. No sé si me explico. O sea, Totalmente. eh, como que estamos persiguiendo una meta que al mismo tiempo, mientras la perseguimos, la matamos. Entonces, el lujo que no se ve es eso, es poder decir, yo trabajo lo que tengo que trabajar, invierto el tiempo que tengo que trabajar, que tengo que invertir en trabajar, pero también invierto en mi vida, en mi salud mental, en mi salud emocional y en mi familia y en las cosas que realmente me importan. Y diseño mi vida alrededor de las cosas que me son importantes. Ese es el lujo que no se ve. Sonia, muchísimas gracias también para la audiencia de mi podcast. ¿Dónde te podemos encontrar? Entiendo que en blogilana.com o algún sitio web nuevo. Sí, el nuevo sitio es mi nombre completo. Lo voy a decir, aunque la mayoría de la gente no sabe cómo se escribe. Square se escribe como se oye. Entonces, Sonia Sánchez Square, como se oye.com. De todas maneras, te lo paso para que lo tengamos ahí en las notas. Y ahí va a estar todo lo nuevo. También está todo lo de finanzas en blogylana.com, blogygalana.com. Ahí se queda todo el legado de lo que hicimos de finanzas personales durante 14 años y lo nuevo en soniasanchezsquare.com. Y a ti, Borja, ¿dónde te encontramos? Porque me asustaste con eso que tienes 30 y tantas páginas web. En borjagirón.com, ahí tengo todo. Buenísimo. borjagirón.com, Ok. todos los enlaces, los podcasts, los cursos, mi newsletter, todo en borjagirón.com. Genial. Sí, qué bueno que no hicimos una lista de Sí, mejor. 36.com. Pues Muchísimas gracias, Borja. Te mando un abrazo hasta
tu playa hermosa. Déjame te digo nada más rápidamente antes de cerrar, que yo hice lo mismo que tú. Hace 7 años me moví de la Ciudad de México a la península de Yucatán y tengo una playa a 20 minutos de mi casa, Buenísimo. porque igual que tú, amo la playa. Ah, Entonces, me siento muy identificada con lo que hiciste. Para mí también fue todo un cambio muy radical, pero valió la pena. Entonces, te mando un abrazo hasta la península, desde esta península donde yo estoy, que es la península de Yucatán. un fuerte abrazo, Sonia. Un fuerte abrazo a todos los que estáis aquí escuchando hasta el final. Gracias por compartirlo y gracias por esos me gusta y por seguir por aquí detrás. Un abrazo. Chao.